Hola, hola amigos de Universo Geek, mi nombre es Sebas Guti, el coleccionista. Hoy estamos de nuevo aquí en la sección del coleccionista y les traigo un terrorífico amigo que aquí estamos viendo a Chucky, un personaje de terror de los años 90 que asustaron a todos en su infancia. Vamos a hablar un poco el día de hoy de este personaje que hoy tenemos como invitado. Bueno amigos, hoy tenemos esta espectacular figura de Mezco. Es la marca que fabrica este Chucky. Este Chucky es muy conocido como el Pizza Face por el rostro, como lo tenemos acá. Algo muy apetecido, ya que es una de las variantes más terroríficas de este personaje, que es icónico de una película de los años 90. Bueno, en sí, en 1988 fue estrenada la primera película de Chucky, que en lo personal, cuando me hablaban de Chucky en mi niñez, yo salía corriendo a meterme debajo de la cama, pues este personaje de verdad que me asustaba demasiado el hecho de saber que era un juguete que podía causarte daño. ¿Cuál es la historia de Chucky? Vamos a hablar un poco de la historia de este personaje. En el año 1988, cuando es lanzada la primera película de Chucky, recordemos que Chucky es un muñeco diabólico, es decir, está poseído por una persona que cuando tú te ves la película de Chucky, la 1, te das cuenta que es un asesino en serie que está en una pelea con la policía y que cuando está escapando estrella su carro en una tienda de juguetes donde tenían a este chico amigable, como vemos aquí en la caja. Esta era la imagen con la que se vendía Chucky. Y cuando se estrella ahí, este asesino queda herido, queda muy mal herido, y resulta que este mismo a su vez había practicado brujería y sabía cómo hacer un ritual para pasar su alma a otra persona, pero como en ese momento no había una persona, pues decidió hacerlo en un juguete de estos, de un chico amigable o de Chucky. Cuando la policía llega al lugar, encuentran a este asesino en serie muerto, pero en realidad lo que había hecho era que se había pasado su alma a este pequeño amigo. Resulta que más allá de la historia del inicio de la película, hay un chico llamado Andy. Es un pequeño niño que su mamá vive con su mamá y con su tía, y la mamá tiene un pequeño empleo donde gana muy poco. Resulta que este niño se enamora de uno de esos juguetes y la mamá no tiene el dinero suficiente para comprar este juguete, ya que es el juguete de moda de la época y en las tiendas de cadena es muy costoso. Su tía le dice que ella conoce un lugar donde los mendigos o las personas del bajo mundo van a vender artículos nuevos, que obviamente pues son artículos que son robados o que otras personas desechan. Se van a buscarlo a un lugar de esos y dan con un mendigo que tiene esta figura que al parecer la había agarrado el día que hubo el accidente, que se estrelló el carro, una explosión, y muchos de estos quedaron al aire libre. Al parecer uno de esos fue tomado por uno de esos mendigos y así se lo compra a un costo menor y se lo regalan a Andy. Resulta que con el pasar de los días, Andy empieza a hablar con Chucky en medio de su inocencia y su mamá
empieza a notar algo raro, pues dice que habla con Chucky y que Chucky se vuelve su mejor amigo. En una de estas, su tía, al parecer, se da cuenta de que Chucky está hablando con Andy, le parece algo sospechoso. Ella intenta hablar con el muñeco o evadir esta conversación que tiene Andy con él, y ya Chucky se ve en riesgo, pues se da cuenta que la tía está sospechando de que él está hablando con el niño. Pues la primer persona que es víctima de Chucky es la tía de Andy, que es lanzada de un edificio. Cuando llega la policía y la mamá de Andy, pues Andy le echa la culpa a Chucky. Todos mandan al niño al psiquiatra, dicen que el niño tiene un problema, y resulta que se dan cuenta tiempo después de que en realidad Chucky sí es un muñeco diabólico y que habla y puede correr. La historia en sí nos dice que Chucky, o Charlie Ray, como se llama el asesino en serie, mientras más tiempo está en el cuerpo del muñeco, este mismo a su vez se va volviendo más humano, es decir, empieza a sangrar, empieza a sentir dolor, empieza a tener sentimientos. Decía Charlie que el hechizo consistía en que él tenía que pasar su alma a la primera persona que conociera el secreto, y esa primera persona fue Andy. En la primera parte de Chucky, este muñeco es asesinado por un policía que le tiene que disparar al corazón. Mucho ya después de muchas peleas, le habían arrancado incluso la cabeza y este a su vez se seguía moviendo, entonces tienen que dispararle al corazón para poder asesinarlo. En la segunda parte, que es la segunda película de Chucky, ya al tener tanto éxito, tuvieron que hacer una segunda parte que es en una fábrica, donde Chucky es reconstruido y él sale a buscar de nuevo a Andy, que ya está un poco más grande, pero sigue siendo un niño, y se va en busca de él, puesto que él conocía su secreto y era la única persona a la cual él podía cambiarle el alma para estar en el cuerpo de él. En la parte de la fábrica reconocemos algo de Chucky, de este personaje, que todos recordarán que es cuando él se entierra el cuchillo en una de sus manos. Esto es en la segunda parte, en Chucky 2, cuando están en la fábrica, y es derretido por la amiga que está con Andy, que es de la familia, puesto que la mamá de Andy le quitan a Andy por el tema de que sufre toda esta experiencia con Chucky, entonces es mandada al psiquiatra y Andy es adoptado por una familia diferente, donde Chucky asesina a cada uno de ellos, y solo al final otra niña que es adoptada y que hace parte de esta familia se vuelve amiga de Andy y lo ayuda a asesinarlo para poder acabar con esta maldición. Ya luego sigue la tercera parte, muchos años después hacen Chucky 3, que este es el modelo de Chucky 3, aquí podemos ver, nos dice Child's Play 3, y es el cara de pizza con la caja amarilla. Este habla, podemos ver acá, dice algunas frases en inglés. Resulta que en la parte 3 vuelve a pasar lo mismo. La empresa de Child's Play, del niño amigable, después de haber tenido tanto éxito por el caso que sucede con Andy, esto le da la vuelta a todos los noticieros y tienen que cerrar la compañía, pues la compañía quiebra. Años después, muchos años después, la compañía tiene en sí el proyecto de volver a crear este juguete y sacarlo al mercado ya como un producto de añoranza por el éxito que había tenido años atrás. Resulta que en uno de estos juguetes que desechaban estaba Chucky derretido, y hacen una mezcla en la fábrica para hacer el primer prototipo. Resulta que esa sangre que tenía el muñeco derretido, porque Chucky ya había estado demasiado tiempo ahí y cada vez que pasaba se hacía más humano, pues lo vuelven a hacer, se vuelve a crear y de nuevo nace Chucky.
Chucky sale de su empaque, asesina a uno de los conductores de la marca que va a lanzar a Chucky de nuevo al mercado, y resulta que Chucky empieza a buscar a Andy por todas las bases de datos y se da cuenta de que Andy está en el ejército. Ahí es donde Chucky viaja hasta el ejército a buscar a Andy, pero Andy ya es un adolescente bastante grande, ya no le tenía miedo a Chucky, pero Chucky se aprovecha de esto y Andy en el ejército se hace amigo de un niño que todavía era algo inocente, se vuelve muy amigo de él. Chucky se aprovecha de esto, habla con él y resulta que intenta luego pasarle el alma al amigo de Andy. Ahí ya se desencadena toda esa historia donde Andy tiene que salvar a su amigo de que Chucky le pase su alma, y al final lo terminan tirando en una máquina que lo tritura en un parque de diversiones. Esa es la historia de Chucky. Ya en adelante se viene Chucky 4, que era la novia de Chucky, y otras más de Chucky que han salido. Al parecer Netflix está en planes de hacer una serie sobre Chucky, es lo que había leído antes de hacer este programa. Pero para todos, Chucky, para todos los que hicieron parte de los 90 y fueron de la infancia de los 90, recordaremos este personaje como algo terrorífico, un personaje que nos causó bastante miedo, bastante terror, y hoy lo traemos para todos ustedes para que puedan disfrutar de este personaje. Hay varias marcas, tenemos NECA más pequeños, tenemos McFarlane y tenemos Mezco, que Mezco es ya lo que se aproxima más a una réplica real del personaje. Entonces eso es todo por hoy, amigos de Universo Geek. Recuerden, estamos en la carrera 12, número 370, Burger Geek Pereira. Aquí pueden venir a visitarnos y encontrar ese artículo. Nos pueden seguir en Instagram como Sebas Guti el coleccionista. Estamos en WhatsApp en el 318-305-4255. Recuerden, mi nombre es Sebas Guti. Esto es todo por hoy, muchachos. Nos vemos, Universo Geek, en la próxima. Chao, chao.